Hola Z Collectors, ya estamos en 2022, espero que tengamos todos un buen año, cargado de salud sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Espero que de momento estéis todos bien como siempre. Bienvenidos al canal, soy Juanjo Morales y hoy os voy a hablar sobre la evaporación en nuestros encendedores. Vamos a ver el vídeo. Hace pocos días hice un vídeo en el que comparaba el Felpad clásico de Zipo, el que trae el encendedor, con este producto asiático de silicona y intentaba explicaros cuáles son las ventajas, si es que las tenía, que podría encontrar en este nuevo modelo, o sea, por qué cambiar. El vídeo es este. Podéis verlo si queréis con tranquilidad, si no lo habéis visto. Y hoy vamos a profundizar un poco en el tema de la evaporación. ¿Por qué? Porque en este vídeo quedó demostrado que realmente la evaporación a través del insert, de lo que es la caja del insert, donde va alojado el algodón, el tubo de la piedra con su muelle correspondiente, la mecha y el felpad de cierre, no es precisamente una fuente de evaporación que tengamos que tener en cuenta de una manera preponderante, ¿no? De una manera importante. Dejadme que os haga una pregunta, que nos va a servir un poco como introducción. ¿Por qué un mecánico de automóviles es capaz de detectar una avería, de repararla y de mantener el vehículo en perfecto estado de marcha? ¿Por qué? Cierto, porque sabe cómo funciona un motor. Si esto lo trasladamos a nuestro encendedor, el encendedor Zipo no es un mecanismo tan complejo como un motor, evidentemente, pero sí es un mecanismo sofisticado que ha ido renovándose pieza a pieza durante los 90 años de historia que va a hacer ahora, en 2022 precisamente. Si partimos de la base que si conocemos cómo funciona realmente un encendedor Zipo, estaremos más cerca de detectar dónde está la avería y así poder tomar medidas para erradicarla. Estaremos también más cerca de que nuestro encendedor funcione perfectamente y no nos dé ningún problema. Yo voy a valerme de esta pieza, que es un encendedor en el que se ha practicado un vaciado de parte de la chapa que cubre el frontal tanto de la tapa como de la base del insert, del encendedor, perdón. Y aquí podemos ver cómo funciona. En la parte de abajo tenéis el felpad. Si la mecha está correctamente alojada entre los algodones, como veis aquí, en forma de serpiente o en forma de S, esto lo que hace es que por capilaridad la mecha absorbe totalmente el combustible que le acabamos de poner. Quiere decir que se impregna y en el extremo superior, que es el que está en contacto con la rueda de encendido, que es la que activa la piedra, produce la chispa y esta prende la llama, ya hemos adelantado bastante, porque en la base del insert, como ya os decía, es complicado que se nos escape porque el insert debe entrar hermético. Si entra demasiado holgado, os bailará y esto os vais a dar cuenta, porque el momento que encendáis 5 o 6 veces, el encendedor va a empezar a levantarse, hasta que en un momento con el tope de leva y no se cierre bien. Entonces tendréis que empujar el insert hacia abajo.
Si entra demasiado ajustado, ojo, porque tendréis que ver este vídeo donde explico cómo desatascar un insert que se ha quedado preso en el interior. Hasta aquí está bien. Esta parte la tenemos controlada y nos queda la parte de arriba. Ahí está la clave. Aquí está la clave. La única manera que tiene el encendedor de evaporar el combustible de una forma significativa es a través de la mecha, que es la que está impregnada de él y la que asoma de un departamento que se supone que debe ser estanco, cerrado, hermético, como es el insert. Cuando esta mecha, está expuesta al cierre de la tapa, si este es hermético, el combustible no se evaporará. Se quedará ahí. Cuando abramos la tapa, creará un halo, una emulsión de gases, que es lo que realmente produce la chispa. Produce la llama a través de la chispa. Hay que vigilar la tapa, porque si la tapa no cierra herméticamente, ahí tenemos un problema de duración del combustible. Ahí, justo ahí. La tapa se acciona, como todos sabéis, con la bisagra. Revisar las bisagras, que el encendedor no baile, no tenga una bisagra que baile, porque esto hará que no encaje herméticamente aquí y por ahí se nos irá el combustible. La manera más fácil es controlar los barriles de la bisagra y el pasador. Voy a hacer un vídeo también en el que explicaré cómo podemos sacar un pasador de las bisagras, el ajuste de los barriles para que cuando volvamos a colocarlo el encendedor cierre con esa agilidad que necesita, pero que no baile con respecto al eje de la tapa, y con esto habremos conseguido que nuestro encendedor tenga una mayor duración del combustible que le ponemos. Controlad esto no lo dije en este vídeo que os he comentado, y creo que es un poco la clave de que el encendedor dure más o menos. Si me dices, oye, mi encendedor me dura, no sé, 4 días con el combustible y tal, y empieza a darme problemas, pero la tapa baila, pues lo tenemos clarísimo, ¿no? Esto tendréis que vigilarlo. Bueno, ahora os voy a contar cosas sobre el concurso, ese famoso sorteo que hemos venido anunciando en vídeos anteriores, de un lote de productos Zipo para vosotros. Haré un vídeo especial para el propio sorteo donde mostraré de qué se compone ese lote, pero déjame deciros que ya somos más de 500 suscriptores en el canal. Así que gracias por estar ahí. Y bueno, participarán todos los suscriptores que se hayan dado de alta antes justo de que demos el resultado del sorteo, que ya lo avisaremos. Porque yo siempre he comentado que lo haríamos cuando llegáramos a 500 suscriptores y no solo para los primeros 500 suscriptores. En cualquier caso, cualquiera que se suscriba al canal durante los días que tardaré en publicar el concurso y el plazo que demos para resolverlo, para que podáis responder, estarán también dentro de las posibilidades de ganar ese magnífico lote de Zipo que vamos a preparar, ¿vale? Cuidado mucho. Gracias por los likes, gracias por los comentarios, que me hacen muy feliz el recibirlos. Los contesto siempre. A medida que que me van llegando, los contesto con algunas dudas que tenéis. No tengáis problema en escribirme por privado, como habéis hecho algunos, buscándome a través de Facebook
como Juanjo Morales y estaré encantado de responder a todas las dudas que mi conocimiento alcance. Cuidaos mucho. Nos vemos muy prontito. Bye bye.